Con esto, cuanto antes arranquemos, antes terminamos, o algo así. Buenos días, buenos y frescos días. ¿Cómo van? ¿Todo bien? ¿Se acuerdan algo de la clase del lunes? No, dice Brian. El Tetris, bueno, debe ser algo, por lo menos, algo quedó, digamos. Ajá. Me alegro que te parezca interesante. ¿Cómo se conecta todo? ¿Qué hemos visto en la clase pasada? Primero hemos empezado viendo performance. Y hemos visto que la ley de Amdahl impone una fuerte limitación al paralelismo. Porque siempre todos los programas tienen una parte serial que no puede ser paralelizada. Y vimos que, aunque sea relativamente baja esa parte, de un 10% por ahí, la limitación es muy fuerte a la paralelización. Y eso implica que no tiene mucho sentido agregar una enorme cantidad de núcleos. O sea, hoy en día no hay procesadores con 100 núcleos para el mercado masivo porque no tiene sentido. Porque los programas que se usan normalmente no aprovechan los 100 núcleos. Entonces es una pérdida de eficiencia al vicio. Bueno, por eso también son importantes la eficiencia y la escalabilidad. La escalabilidad se logra mejor aumentando el tamaño del conjunto de datos, o sea, dando más tareas para resolver o tareas más grandes para resolver. Por eso, sí, cuando hay tareas muy grandes como procesar grandes cantidades de video, procesar grandes conjuntos de datos del orden de los terabytes, ahí sí muchos núcleos tienen sentido y las placas de video rebosan de núcleos o los procesadores de servidores sí tienen 30, 60 núcleos. ¿Estamos? Pero para consumidores finales estamos en 4 y 8 y estamos bien, es un buen número. Eso es lo que es escalamiento débil versus escalamiento fuerte, que es el de dividir la tarea. Acá lo que hacemos es una misma tarea de tamaño fijo, lo dividimos en la cantidad de trabajadores, entonces cada uno hace menos. Acá en la escalabilidad débil, cada uno hace el mismo y al tener más trabajadores puedo hacer más cosas. ¿Está claro? Claro, necesito poder hacer más tareas, digamos, o tener más tareas para repartir. Después vimos lo que es otra cosa que es paralelismo a nivel de datos y vimos SIMD, que es cómo puedo hacer buen día, para aprovechar un tipo de paralelismo que es directamente cuando tengo un mismo flujo de instrucciones hacer lo mismo con varios datos. Entonces eso, por ejemplo, son poner varias ALUs en paralelo y aprovechar la misma suma para, en vez de hacerla sobre dos elementos enteros, hacerla sobre dos elementos que sean vectoriales. Y hago directamente dos sumas de vectores en un solo ciclo. Después vimos threads, vimos qué son los threads. Son subprogramas independientes que son parte de un programa. Entonces están dentro del mismo espacio y comparten recursos con un programa, pero son independientes. Eso les permite poder aprovechar ciertas cosas y que un cambio de thread sea mucho más rápido que un cambio de programa. ¿Qué hacemos con eso? Multithreading. ¿Qué es un multithreading? Hacemos un cambio de thread cada vez que ocurre una parada por fallo de caché, una parada por alguna fallo de predicción de salto, alguna parada de ese tipo. Asumimos que el cambio de thread es mucho más rápido que la parada, si no, no tiene sentido esto. Y eso nos lleva a una mejora de performance. ¿Qué es lo que se puede hacer después? Multithreading simultáneo, que le agrega una funcionalidad que es decir, che, ya que los procesadores normalmente son grandes, fuera de orden, con muchas unidades de ejecución que están limitados por dependencias, y bueno, le metamos muchos threads que son todos independientes y ocupemos todas las unidades funcionales. El multithreading era cuando teníamos solamente un par, ¿verdad? Y el simultáneo, tal vez teníamos el mismo par, pero con más unidades funcionales. Sí. No solo con más unidades funcionales.
El simultáneo multithreading es más cuando tenés ejecución fuera de orden, y bueno, y eso, básicamente. Cuando tenés más unidades funcionales y ejecutando fuera de orden. Cuando tenés un gran superescalar. Multithreading podría ser escalar, podría ser también con un superescalar grande, pero si lo tenés un superescalar grande tiene más sentido para aprovechar más las unidades funcionales todavía. Y tratar de hacer el Tetris que te llenaba todos los cuadritos. Sí, siempre un solo núcleo. Todo esto es dentro del mismo núcleo. SIMD también es dentro del mismo núcleo, ¿no? ¿Y por qué les contaba todo esto? Porque esto aprovecha otro tipo de paralelismo. Entonces hay que ver, de vuelta, en qué nivel nos conviene movernos. Acá hay paralelismo a nivel datos, acá hay paralelismo a nivel threads. ¿No? ¿Cuál es el problema de esto? Software también, igual que el anterior, y tiene problemas de seguridad, que lo vamos a ver en el último tema. Después, ¿qué vimos? Multiprocesamiento con memoria compartida, otro tipo de procesamiento en paralelo. Y acá es que los procesadores, ya los núcleos, hablan entre sí y se comunican a través de la memoria, porque la memoria es compartida. Ponen datos, yo te digo, che, Brian, te dejo acá las cosas, viene Brian, la saca del lugar en común que nos hemos puesto de acuerdo y ya tiene el dato. ¿Cómo se hace el acceso a memoria compartida? A través de instrucciones load store. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tenemos memoria compartida y cachés, es necesario mantener protocolos para mantener la coherencia. Entonces ahí puede haber problemas de pérdida de coherencia de los datos. Entonces es necesario mantener un mecanismo mágico que se encargue de que todos vean los mismos datos y no vean datos erróneos. Eso se llama protocolo de coherencia de caché. Y terminamos la clase viendo que los protocolos más comunes hacen snooping, que es estar permanentemente monitoreando, chusmeando qué es lo que pasa por el bus. Y se basan sobre un bus compartido. Entonces acá era donde estaba la diferencia entre qué es lo que es privado y qué es lo que es compartido. Y además vimos también que los protocolos, los más, no sé si los más comunes, los más simples, se basan en el concepto de write invalidate. ¿Se acuerdan qué era el concepto de write invalidate? Cuando se escribía algo en una memoria, se invalidaba la referencia. Exactamente. Cuando un procesador escribe un dato, que lo escribe en su caché, porque ya sabemos que el primero que tiene la jerarquía, automáticamente se manda una señal por ese bus compartido diciendo estoy escribiendo un dato en tal lugar, tal bloque. Entonces todos los demás revisan. Si tienen ese bloque, se invalida. Y de esa manera... ¿Cómo? Claro, sí, porque eso hace que estén todos escuchando. Entonces puedo decir, a ver, acá escribí el 100. ¿Tengo el 100? Sí, listo. Entonces alguien como él, cuando va a escribir, levanta la mano y dice, che, yo estoy escribiendo la palabra 100. Entonces, ¿tenés la palabra 100? Listo, invalidar. ¿Se escucha? ¿Se entiende? ¿Preguntas? Sí, es el frío. Tengo que entrar un poco en calor, ¿no? Bueno, quiero que sigamos viendo un poco el ejemplo del protocolo de coherencia. Entonces, por lo pronto sabemos que cuando un procesador escribe, manda una señal se manda, desde el bus, una señal de invalidación, para que si alguien más tiene ese bloque, que lo invalide, porque significa que el dato que tenía ya no es el correcto. ¿Está claro? Ahora, ¿qué más se hace? Se dice, si hay alguien, si un procesador quiere leer una dirección de memoria que ya la tiene exclusiva otro procesador, ¿no? O sea que hay alguien que ya la dirección correcta la tiene el procesador A, pero yo la quiero leer, soy otro procesador B, y no la tengo, ¿qué es lo que se hace? Se fuerza que A haga un writeback. O sea, decir, a ver, vamos vueltas. Yo quiero leer una dirección, la dirección de memoria 100. La dirección de memoria
por algún motivo yo sé que la tiene Gianpaolo. Entonces yo en realidad no le puedo pedir a Gianpaolo, pues yo busco en mi jerarquía de memoria. Mi calle no lo tiene, tengo un fallo, voy a buscar la memoria. ¿Está claro? La memoria no tiene el dato. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero yo sé que el dato lo tiene, de algún modo sé que el dato lo tiene Gianpaolo. Entonces le digo a Gianpaolo, hacer el write back, copiarlo vos a memoria para que de ahí yo lo pueda leer. ¿Se entiende? Entonces, se esfuerza a que el procesador, el que tiene el dato, haga un write back a memoria y luego se produce la lectura. Y en realidad, no es que se hace la lectura en un instante siguiente, sino que cuando A hace el write back, lo que hace es poner el dato en el bus compartido para que lo lea la memoria. Entonces, ya que el dato está en el bus, todo lo que lo necesitan lo sacan del bus. ¿Estamos? No es que va a memoria y después lo leo. Lo importante. Claro, ya que el dato está en el bus, lo leemos todo, todo lo que lo necesita. Ya vamos a llegar a ese punto. ¿Estamos? ¿Se entiende por lo menos esta idea? Entonces, ahora hemos visto un ejemplo. Y ahora, ¿cómo funcionaría el ejemplo? Tenemos acá en la contenedor de memoria, en esa dirección, tenemos un 0. Entonces el CPU A, cuando lee esa dirección, tiene un fallo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a resolver su fallo y va a traer en su caché el valor 0. ¿Se entiende? Después, en un instante siguiente, el procesador B lee la dirección de memoria. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿La tiene? No la tiene, entonces va a tener un fallo. Entonces va a agarrar y va a leer un 0 y va a poner el 0 en su caché. Va a resolver su fallo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Qué es lo que pasa después? El CPU A escribe un 1 en la dirección de memoria. Entonces el CPU A, que en este caso es write back, si fuera write through es el análisis casi el mismo, ¿qué es lo que pasa? Escribe un 1. ¿Está claro? Pero además, ¿qué pasa? Como él escribe acá, lo que manda es una invalidación de X. Entonces dice, ¿alguien más tiene la dirección X? Y B dice, sí, yo la tenía. Chao, ya no. Entonces acá tenemos un bloque vacío, un bloque inválido. Ese dato, esto es crítico. Y acá sigue estando el 0. ¿Estamos? Entonces acá está el 0, acá está el 1, pero este ya no lo tiene el 0. Porque ya se lo invalidó. ¿Se entiende? Y ahora, cuando B quiere leer la dirección de memoria X, tiene inválido, tiene un fallo. Entonces, cuando va a leer el de memoria, dice, no, para. Alguien tiene ese dato actualizado. Entonces, ¿quién tiene el dato actualizado? A. Entonces, A fuerza un write back, se escribe en memoria, y cuando este dato se escribe en memoria, también se escribe en el caché de este procesador. Se fuerza, el protocolo lo fuerza. Claro, cuando B va a leer el dato, el protocolo que está dice, che, ¿quién lo tiene? Lo tiene A, listo. A, ponerlo en el bus para que se copie en la memoria y en B. Eso el que lo fuerza, digamos, el protocolo. Si B lo escribe antes de que A lo escriba, se lo invalida para A. ¿Sí? Porque cada escritura invalida a los demás. Eso hemos dicho. Sería el mismo mecanismo, pero al revés. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Eso nos lleva a... ¿Y qué tan probable es que un núcleo esté leyendo el valor justo cuando el otro lo escribe? Que sea simultáneamente es poco probable.
es poco probable, pero que hayan estas escrituras y lecturas de manera cercana es muy probable. Entonces si habría un problema de conexión ahí. Por eso, pero se van a encargar de coordinar, de mantener todo, pensar que todo esto vuela, digamos, se hacen muchas de estas transacciones, muchas simultáneas, digamos. Ahora, ¿qué pasa con estos protocolos? Usualmente se los implementa como una máquina de estado finito. ¿Vamos? Se los implementa en los cachés de último nivel de cada procesador. Y en realidad es no necesariamente en los de último nivel, sino, recuerden, la clave está acá, estrictamente es en el límite entre memoria privada y memoria compartida. Entonces, si el que es compartido es el caché de nivel 3, porque ya están después de una red de interconexión, se implementan en el nivel 2. ¿Vamos? Entonces ustedes dicen, pero la red de interconexión on-chip es la red de interconexión on-chip la que tiene que implementar el protocolo de coherencia. Entonces, la Infinity Fabric es la que es coherente. Por ejemplo, en los procesadores de AMD. Tiene que ser coherente. Y bueno, depende cómo lo conectes, digamos, pero ahí hay que ver cómo lo conectas y ese bus tiene que manejar coherencia de memoria. Entonces, últimamente son implementados por las mismas interconexiones que están dentro del chip. Ahora, en la versión más simple de esta MEF, un bloque puede estar en 3 estados. Uno es inválido, que es el que ya conocemos, nuestro viejo y querido bit de validez. ¿Estamos? Entonces, si el bit de validez no está activo, significa que el caché no tiene el bloque. ¿Estamos? Si no, está en un estado que es modificado, que el modificado dice el bloque es exclusivo, solo este caché tiene esa versión válida, porque él la escribió. ¿Estamos? Y después está en un estado compartido, que es tengo el mismo dato que en la memoria y que también puede estar en otros procesadores. Entonces, con esos 3 estados, lo cual obviamente el bit de validez necesita un bit más para codificar 3 estados, se puede armar una máquina de estado finito para cómo será el protocolo de coherencia. Ahora, ya que tenemos 2 bits para manejar 3 estados, hay gente que dice, no, bueno, pongamos 4 estados y agregan un cuarto estado que es distinto del M, separan el M en otro estado, le llaman exclusivo, y cuál es el chiste, hace que el protocolo se llame Messi, lo cual es popular. ¿Está? Y ojo, ¿no? Entonces, bueno, ahora es popular, no, ya tiene más de 20 años, digamos, y igual era popular en ese entonces, digamos. ¿Está? ¿Para qué sirve la E? ¿Para qué sirve la E? No importa, no vamos a entrar en detalle. Digamos. Es un cuarto estado que es diferente. Yo les voy a mostrar estos 3, digamos. Y además hay más versiones que agregan más estados. Por ejemplo, los Ryzen de AMD tienen 7 estados y se llama así. Y eso es impronunciable, entonces no es gracioso. ¿Está claro? Entonces, pero fíjense, por lo menos la M está, la S está, la I está, que son las que nos sirven a nosotros. La E también, digamos. Y además hay otros protocolos que no son write invalidate, sino write update. Pero tampoco los vamos a ver, no se preocupen, simplemente les cuento. Lo que vamos a ver nosotros un poquito más en detalle es con estos 3 estados. Y con esos 3 estados podemos hacer una cosa así. ¿Estamos? Y son 3 estados llenos de líneas. Hay líneas negras y líneas azules. Las líneas negras son las que son transacciones generadas por el mismo procesador. Las azules son generadas por otros procesadores, o sea, por otros procesadores a través del bus. ¿Estamos? ¿Y qué es lo que es importante de ese estado? Lo importante de ese estado, o sea, de esta MEF, que no tiene muchas transacciones, y lo importante es que todas las transiciones al estado M son por escrituras. O sea, esto se maneja por cada bloque de caché.
Entonces, cada bloque de calle, así como tenía su bit de validez, ¿se acuerdan? Bueno, ahora no va a tener un bit de validez, va a tener varios bits para manejar su estado, de los cuales uno es el estado inválido. ¿Está? Entonces, cuando arranco el caché, prendo la máquina, todos los bloques están inválidos. ¿Está? ¿Qué va a pasar? Voy a buscar un dato. Si lo voy a buscar un dato para leer un dato, está inválido. Y hago una lectura. Tengo un fallo, resuelvo el fallo, traigo el dato y ese bloque pasa a estar en un estado S. Que ahora no va a ser válido, sino que va a ser válido y compartido. Tengo el mismo que memoria. ¿Se entiende? Si yo estoy acá y sigo leyendo, voy a seguir en el estado S. Si yo estoy acá, en algún momento voy a modificar ese dato, voy a hacer una escritura, un store. Como es una escritura, el dato automáticamente pasa al estado M. Diciendo, estoy modificado y yo soy el único que tiene este dato, porque lo acabo de escribir. ¿Se entiende? Si de algún modo el dato estaba inválido y quiero escribir, quiero hacer un store, tengo un fallo. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? En vez de ir a S, como es una escritura, va derecho a M. Pero, ¿por qué se supone que es inválido? Deberíamos explicar. No, pero eso no es la clasificación. O sea, cuando lo va a buscar y tiene que ser modificado, ahí es cuando va a... No. Si el procesador va a hacer un store en una dirección de memoria y esa dirección de memoria no está, ¿qué es lo que tengo? Un fallo. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo está inválido? Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Traer el bloque, ¿se acuerdan que el write back era en general allocate? Entonces, traigo el bloque y lo modifico. No se acuerdan. Más o menos. Entonces, traigo el bloque y lo modifico. Al modificarlo, lo pongo en M. Y ahí les aviso a los demás procesadores, o sea, yo lo pongo en M, pero los demás procesadores digo, che, acabo de escribir un bloque. Entonces, por eso es la transición de I a M. Básicamente nos espera que el que ya lo tenía modificado actualice toda la memoria para que... Yo tengo que resolver el fallo. Yo tengo que resolver el fallo. Acá. ¿Estamos? Eso es un fallo de calle estándar, lo que veníamos viendo. Simplemente que en vez de ponerlo en válido, lo pongo en... O sea, distingo una lectura de una escritura. Ese es otro problema. Ya vamos a llegar. Por lo pronto, esas que son las transacciones de un procesador. ¿Se entienden? Bueno, ahora está. ¿Qué pasa si estamos en M y sigo leyendo el dato? Sigue en M. ¿Qué pasa si lo tengo en M y lo sigo escribiendo? Sigo en M. Siempre y cuando yo, el mismo procesador, lo está leyendo. ¿Está claro? Bueno, ahora. ¿Qué pasa si estamos en inválido y alguien lee un dato? No me importa para nada, digamos. Sigo en inválido. ¿Está claro? ¿Qué pasa si yo tengo un dato en compartido y viene alguien más y lee, alguien más escribe ese dato? Pasa inválido. Porque las escrituras de otro me invalidan a mí. Entonces, de a ese pasa inválido. ¿Qué es lo que le ha pasado en el ejemplito anterior a este? Acá los dos tenían su dato compartido, que era el mismo de memoria. Y cuando alguien más me escribe esta dirección de memoria, este pasa inválido. Pasa de ese a inválido. Esa transición es esta que está acá. Y está en azul porque es de alguien más. ¿No sería más la nomenclatura ahí con write, no con RD? ¿Cómo se ve? Ya te digo. Bueno, el primero es porque alguien más quiere leer un dato, como te decimos, tiene un fallo de escritura, dice. A la larga es porque alguien lo quiere el dato. Lo modificó al dato. ¿Está? Esa es la señal, este vas RDX es la señal de, che, yo estoy escribiendo, necesito
invaliden todo, digamos. Y ahora, ¿qué pasa si estamos en M y llega esa señal? Che, alguien está tratando de leer o de escribir, porque da lo mismo, en realidad por eso es lo mismo, está tratando de leer o de escribir un dato que tengo yo en M. Entonces, lo primero que tiene que hacer es, claro, en principio lo que tengo que hacer es un flash de memoria. ¿Por qué? Porque si yo lo tengo modificado, lo tengo que copiar a memoria, tengo que hacer el write back. ¿Estamos? Y si es para leer, lo paso después a S. Y si alguien lo va a hacer para escritura, lo paso de M a inválido. Porque ya no lo voy a tener yo, lo va a tener el otro. Yo tengo un dato, que lo tengo solamente yo porque lo tengo modificado. Y hay alguien más que lo quiere, al dato. ¿Estamos? Si lo quiere leer al otro, si el otro quiere leer al dato, yo tengo que copiarlo a memoria, porque solamente lo tengo yo. Eso es lo que pasaba en la última filita de la tabla. ¿Estamos? Entonces, al yo hacer el write back a memoria, el dato lo estoy pasando a S, porque ya tengo lo mismo que memoria. Y ahí los otros procesadores que estaban en I van a pasar a S también, o acá todos en S. ¿Estamos? Porque recuerden que esto es esta máquina de estado finito es por bloque, por procesador. ¿Estamos? O sea, cada uno tiene este es un procesador. Son los otros, digamos, exactamente. Y ahora, si yo tengo un dato, que lo tengo yo, está en M, pero hay otro que quiere escribir ese dato, lo primero que tengo que hacer es yo hacer el write back para ponerlo al bus, para que el otro lo tome, lo lleve, lo escriba y yo lo invalido. Porque las escrituras de uno invalidan a los demás. Es como que de cierta manera el procesador hace el write back y se queda escuchando. Se hace el write back y se pone el bloque como inválido. Porque yo sé que el otro lo va a modificar. No sé en qué valor, pero sé que lo va a modificar. Se invalida igual. Porque vos no sabés qué valor lo va a poner. Sabés que quiere escribir en la dirección 3000. Pero no sabés qué es lo que quiere poner en la dirección 3000. Claro. Quizás suene difícil. Cuando hagan el práctico, van a renegar un poquito, pero van a ver que en el fondo no es tan duro. Tienen que tener en cuenta eso de esto es por bloque, por procesador. Entonces, cuando yo les diga, tienen dos procesadores A y B, tienen que hacer esto para el A y esto para el B. Entonces, el mismo bloque puede estar inválido en uno, compartido en otro, compartido en los dos, modificado en uno, inválido en el otro, porque si está modificado no puede estar compartido, y así. El write allocate se usa con procesadores write back. Cuando vos tenés un fallo, la cuestión es si traes o no traes el bloque. Un caché de write back normalmente lo trae. No es que sea sí o sí, pero normalmente lo trae y lo modifica para ya poder usarlo si eventualmente lo necesita. En un caché de write through eso no tenía sentido. Exactamente. ¿Preguntas con respecto a esto? Esto tiene un problema. Además, o sea, esto no es que es un problema en sí mismo, sino que además tiene un problema que es el problema de la falsa coherencia. ¿Qué es falsa coherencia? Que esto puede ocurrir con problemas con bloques. ¿Se acuerdan que los bloques pueden tener múltiples palabras? Porque son bloques grandes. Entonces puede ocurrir, los movimientos de caché siempre son de a bloques. ¿Qué es lo que puede pasar? Que haya dos variables compartidas, X e Y, que no tengan relación entre ellas, X e Y, pero que estén ubicadas en el mismo bloque.
Y pasa que el procesador A escribe siempre en X y el procesador B escribe siempre en Y. ¿Estamos? Entonces son variables compartidas, no están relacionadas, entonces porque A nunca molesta a Y, B nunca molesta a X. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Por cómo están ubicados los datos, van a parar al mismo bloque de caché. ¿Y qué pasa? Cuando el procesador escriba X, ¿qué es lo que va a pasar al bloque que contiene Y del procesador B? Se va a invalidar. Entonces, ¿qué es lo que va a tener B cuando quiere escribir? Un fallo. Entonces, B va a resolver el fallo, va a traer el bloque y va a escribir Y. ¿Y qué va a pasar cuando B escriba Y? Lo va a invalidar X. Pero a la larga, B no está escribiendo X, pero lo va a invalidar igual. ¿Se entiende? Entonces van a ser permanentemente invalidando todo el bloque y va a estar un montón de fallos que en realidad no deberían ser. ¿Por qué? Porque B trabaja con Y y A trabaja con X. ¿Se entiende? Son fallos que no deberían ser. O sea, ni siquiera son fallos por coherencia. ¿Se entiende? Porque los fallos por coherencia es cuando trabajamos con el mismo dato. Acá ni siquiera están trabajando con el mismo dato. Simplemente los datos van a parar al mismo bloque. ¿Cómo se soluciona eso? Es ojo con dónde ponemos los datos en memoria compartida. Entonces, a veces poner una tontera que cuando ustedes como no trabajan con memoria compartida, cuando van a inicializar las variables, ponen inicializo variable I, JK, contador, Pepe, Messi y todos los demás. ¿Estamos? Entonces las ponen ahí nomás, necesito otra variable, listo, va acá también, y las ponen. Cuando trabajan con memoria compartida, el dónde ponen las variables compartidas es importantísimo. Porque es muy probable que si las ponen todas juntas, pase una cosa así. Y a la larga después el programa les anda, pero anda lento. Dice, ¿pero por qué anda lento? ¿Estamos? Porque resulta que está permanentemente mandándose datos por el bus que son innecesarios. Entonces, con solamente acomodar los datos en memoria de una manera mejor, ya evitan fallos y ganan performance. ¿Cómo se haría eso? Igual que va con nivel. Claro, vos le ponés que tal variable esté ubicada en tal lugar. Vos le decís, o que esté separada de tal otro, ponés entre tal y tal variable, ponés otras cosas en el medio, porque vos sabés cuáles son tus variables compartidas. Y una mejora de ese protocolo no sería mejor indicar qué palabra estamos modificando y no qué bloque. No, porque la unidad mínima de transferencia a nivel caché siempre son los bloques. Vos escribís palabras, por supuesto, pero vos transferís bloques. Y si querés transferir palabra en vez de bloque, perdés la calidad espacial. No te conviene. ¿Sabes? ¿Se entendió? Bueno, creo que también hay un ejercicio en el práctico para que renieguen con esto, o un apartado, no sé, que les cambie el tamaño del bloque, se rompe todo. Bueno, vamos a ver ahora lo que es acceso no compartido de memoria, porque se acuerdan que había dos tipos, el acceso era compartido o el acceso era no compartido. Este lo vamos a ver, este es más fácil, créanme, y lo vamos a ver con menos detalle. ¿Por qué? Porque acá la idea es, tenemos el procesador, el caché y la memoria, y después está la red. Entonces, ¿qué es lo que es esto? Las computadoras que están acá. ¿Cómo podemos hacer que todas estas computadoras del laboratorio trabajen en paralelo? ¿Estamos? Es que una computadora que esté procesando un programa agarre y le mande datos a otra computadora a través de la red para que le procese un pedazo. ¿Se entiende? ¿Se puede? Por supuesto que se puede. Eso es el acceso no compartido de memoria. La idea es que acá las redes comunican nodos completos a través del sistema de entrada-salida, Ethernet, en este laboratorio. ¿Cómo hacen para pasarle?
hay un mecanismo explícito de paso de mensajes. Y acá son librerías, que en este caso se llama de MPI, para que se las tienen que instalar en los programas de las dos, y hay un ejemplo de aplicaciones, se empaquetan los datos que se quieren transmitir como forma de mensajes. Y la comunicación es explícita, mediante rutinas. Entonces ustedes tienen que importar librerías y decir, bueno, ahora le mando al procesador tanto, el dato tanto. Entonces esta máquina le va a mandar a la máquina 8 un conjunto de datos. Es decir, procesame esto. Y la máquina 8 va a esperar que la máquina 1 le mande datos. Se va a quedar esperando que le mande datos. Y se van a comunicar mandándose y enviándose paquetes de datos. Hay muchas librerías para muchos lenguajes, iniciativas abiertas como OpenMPI. Y hasta ahí llego. De vuelta, fíjense que esto tienen que programar ustedes a mano todo esto. Lo otro también, con instrucciones load store, acá con estas instrucciones enviar y recibir, o enviar y esperar. Sí. Sí. La máquina de estado simplemente en todos los niveles que se acceden con un nivel. En general no. En general es entre el límite entre memoria privada y memoria compartida. Porque ahí es donde hay un bus por el que se hacen transacciones. Entonces vos tenés que ver dónde está la red. Y es la red la que implementa ese protocolo. O sea que si yo hago un cambio en un dato, primero tengo que pasar por nivel 1, después tiene que llegar a nivel 2 y después... Exactamente. Exactamente. ¿Alguna pregunta de esto? A su vez, ya que estas redes o este sistema de procesamiento me permite conectar distintas computadoras a través de una red, si puedo conectar 8, puedo conectar 80, o 800, o 8000. Entonces ya eso se me arma un gran clúster de paso de mensaje, que dice que las redes de comunicación pueden ser de muy alta performance, muy alto costo, ya lo vimos, se usan en supercomputadoras, o redes de bajo costo como Ethernet, que conectan las computadoras para hacer que todas estas trabajen juntas, y eso se conoce como un clúster. ¿Y cuál es la ventaja de que todas estas computadoras, o cómo puedo hacer para que todas estas computadoras trabajen juntas resolviendo un mismo problema? Es aprovechar otro tipo de paralelismo, que es un paralelismo a nivel aplicación. Acá ya es otra manera de dividir las tareas. O sea, acá no hay threads, acá no hay datos, que no es un paralelismo a nivel datos, sino acá directamente dice, che, ejecutame tal cosa. Y es una aplicación la que se divide. Y tengo que tener la misma aplicación corriendo en las dos máquinas y cosas así por el estilo. Esto se usa un montón. Búsqueda web, servidores de mail, servidores de archivos, bases de datos. Las bases de datos grandes que se puede hacer funcionan mucho así, digamos. La idea de estos clústeres es que poseen una alta disponibilidad, ¿no? Y son fáciles de escalar, porque es cuestión de comprar un switch nuevo y agregar más computadoras. ¿No? SMP era, ¿cómo era? El que estaba acá, hace un montón. Shared Memory Process, ahí está. Procesadores de memoria compartida. Estaba, yo sabía que estaba. Digamos. Volvemos para adelante. Me han dicho que estaban por salir las encuestas ahora, ¿no? O sea, que van a ser las encuestas oficiales. Espero que pongan ahí también los excelentes servicios. En los otros, digamos, ¿qué es lo que pasa? No tienen alta disponibilidad porque están todos dentro del mismo núcleo, son cosas así. Entonces, si se te quema uno, en general, se te quema el micro, digamos. No siempre es
tan fácil de que siga funcionando. No, porque lo que hacen es vos pones más computadora para que esté más tiempo disponible. Y la disponibilidad normalmente baja, porque se te puede romper una computadora. Y no importa, sigo con las otras. No, o sea, baja la confiabilidad porque tienes más hardware, sí. Y la disponibilidad es, tengo acá 10 procesadores, 10 computadoras ejecutando la tarea. Se me rompe uno, se me desconecta un cable. ¿Qué hago? Bueno, listo, en vez de 10, sigo con las otras 9. Voy a ejecutar un poco más lento, pero puedo seguir igual. ¿Estamos? Y en realidad después, uy, me han comprado 4 más. Y bueno, ahora paso a tener 13. Y sigo igual. Va a bajar la confiabilidad porque hay más posibilidades de que se me corte un cable, se me rompa una fuente, etcétera, etcétera. Y como estos son fáciles de escalar, ¿qué es lo que hacemos? Las escalemos. ¿No? ¿Y qué es lo que hacemos acá? Se empieza a popularizar los servicios, ya conocen Facebook, Amazon, todos los demás, y esos muchachos manejan lo que se conoce como Warehouse Scale Computers. ¿Qué son Warehouse Scale Computers? Claro, lo que es los grandes data centers de hoy en día, que no tienen 10 computadoras ni 100 computadoras, tienen 100.000 computadoras. ¿Estamos? Entonces, ¿dónde entran 100.000 computadoras? En un galpón más grande, donde están todos conectados con racks, con switch y todo lo demás, y ya son cosas que manejan otro nivel de complejidad. ¿Estamos? Pero en el fondo siguen siendo el mismo multiprocesamiento. ¿Estamos? Esto, por supuesto, necesita espacio, el galpón, energía, porque no es lo mismo enchufar la zapatilla que conectamos nosotros para conectar 10 computadoras que para conectar 100.000. Está claro. ¿No? La temperatura, acá le ponemos 2 aires y mal que mal tiramos, a pesar de los 50 grados de Tucumán en verano, pero cuando son 100.000 computadoras no le podemos poner 2 aires. ¿No? Tiene que ser otro tipo de esquema. Acá la tolerancia a fallo, ya les comenté, es muy crítica. ¿Por qué? Porque a ustedes se les rompe un disco cada 10 años, pero cuando tienen 100.000 servidores con no sé cuántos discos, se les rompen discos todos los días. O varios por día, eventualmente. Entonces, ¿para qué sirven estas cosas? Dan software as a service, que no sé si conocen el término o no, pero si no lo conocen, lo usan todo el día. De hecho, ChatGPT es lo mismo, digamos. Es la nube, Drive, Google, todo el mundo ya tenemos todo esto que son grandes servidores que consumen nuestros datos, digamos. ¿Cómo? No sé si el SIU justamente, pero bueno. Sí. Pero bueno, la idea es que tienen millones de pequeños pedidos independientes simultáneos y se paralelizan todos esos pequeños pedidos. O sea, ¿cuál es la idea? ¿Por qué Google es tan popular y todo demás? Porque todos podemos hacer consultas a Google y las hacemos en simultáneo, las resuelven en paralelo y nos da una baja latencia al usuario final. Entonces el SIU por eso no va bien. El SIU debe estar en una máquina grande, supongamos. ¿Se entiende esta idea? ¿Preguntas? Bueno, eso me lleva a plantear, entonces, ¿qué hemos visto hasta acá? ¿Qué hemos visto de procesamiento paralelo hasta acá? Primero hemos visto que no es transparente. ¿Estamos? No es transparente, entonces, en general, si nosotros queremos aprovechar paralelismo, tenemos que reescribir los programas. Ya sea para aprovechar. Primero, concentrarnos en la parte más lenta. Después, concentrarnos bien en cómo vamos a dividir los datos y cómo vamos a hacer la sincronización. Y de ahí ver qué es lo que nos conviene. Enfocarnos a paralelismo a nivel datos, paralelismo a nivel thread, paralelismo a nivel aplicación. Entonces, sea como sea, tenemos que, para aprovechar el paralelismo, tenemos distintos tipos de paralelismo,
con distintas características, todas implican reescribir los programas, usar librerías externas y ver qué es lo que conviene paralelizar y cómo. ¿No? Eso es la tarea durísima de lo que es procesamiento paralelo. Yo, digamos, corto acá, o sea, no es como cortar la clase acá, ¿no? Sino corto el tema del procesamiento paralelo acá, porque todo esto va para que sigamos, digamos. Yo les puedo dar prácticos de esto, y prácticos de esto, y prácticos de esto, y podemos ser expertos de programar paralelo, pero no es parte de arquitectura de computadora. Entonces, mi objetivo ahora es darles la noción de que sepan que existe y cómo es, que sepan más o menos identificar el problema, para saber por lo menos qué van a tener que aprender el día de mañana si ustedes quieren especializarse en alguna de esas cosas. ¿Estamos? Sí, o 3 también. Y lo importante es también no escalar paralelismo sin escalar datos, porque no van a llegar, si ustedes quieren agarrar y tienen su super programa y lo quieren dividir en mucho, si no tienen datos para darle, no van a sacar el jugo. Entonces, cuanto más datos tengan, recién empiezan a pensar cómo es mejor paralelizarlo. Y esto ustedes lo deben poder, no sé, algunos saben si usa todos los núcleos de su computadora o su celular, o alguna vez se han puesto a ver cómo puede hacer eso. A veces cuando hacen edición de video, cuando hacen algunos renders, bueno, ahí usan mucho más placa de video, pero con ese tipo de cosas, codificación, decodificación ¿han hecho compresión de video algunas veces? ¿Sí? O convertir formatos de un formato a otro, eso usa mucho, y esos son ciertos programas que utilizan, que sí están paralelizados, utilizan threads, todo lo demás, y ahí se puede ver mejor cómo funcionan estas cosas. ¿Ya? Si no, no lo van a ver. Si ustedes usan Chrome, bueno, el Chrome ahora ha mejorado un poco, y cada pestaña va por separado, entonces si usted tiene múltiples pestañas y consume mucha memoria, puede ir mejorar un poco el proceso, pero si van ahí no van a notar que usen tanto los núcleos. ¿A qué voy? Esto. Hay que reescribir los programas para que se pueda utilizar, el sistema operativo lo tiene que poder utilizar, etcétera, etcétera, etcétera. No es fácil el paralelismo. Y eso me da pie para arrancar con la última parte del penúltimo tema, que tiene que ver, les muestra este grafiquito de evolución de la performance. ¿Estamos? Es un grafiquito para, ustedes son todos chicos que deben estar por acá, del 2000, 2005, más o menos, ¿no? Se han perdido lo que es la pendiente esta, digamos, que es cómo evoluciona la performance, esta es la evolución de performance de procesadores, básicamente. Y bueno, desde el año 80 hasta hoy en día aproximadamente, hasta el 2020, pero vale igual. Y todo empezó con, estos mejoraban a un ritmo de 22% anual, hasta que vino la época RISC, a partir del año 85 por ahí, y fue una pendiente abrupta que mejoraba 50% por año, lo que es una brutalidad, porque uno se compraba una máquina y al año siguiente ya una máquina vieja, lisa y llanamente. O sea, ustedes se compran un celular y ahora el celular del año que viene no es que sea viejo, capaz que se quedan cortos de memoria o una cosa así, pero el celular anda todavía, digamos. Acá la máquina era vieja, literalmente de un año para el otro ya no le servía, porque había avanzado a un ritmo, o de un año a 2 años ya no le servía. ¿Estamos? Después en el 2004, ¿qué pasó? Fue ley de Moore, Powerwall, el fin del escalamiento de Dennard, ¿se acuerdan todo eso? Pasamos a multicore y volvimos a mejorar, se empezó a decir, bueno, pongamos 2 núcleos. Qué bueno, pongamos 4 núcleos. Y mejoraba a un ritmo de 23% por año, hasta que Amdahl dijo, deja de agregar núcleos, no tiene sentido, no va a ganar muchas más cosas, entonces se frenó un poco y ahora ya no seguimos agregando núcleos. Seguimos estancados en 4, 8, 16, de vez en cuando, pero no salen cada vez más núcleos.
o no tan rápido por lo menos. Y después estamos llegando, hoy en día, esto está mesetado, en realidad no es constante, hay un crecimiento, pero dice que es un crecimiento de más o menos un 3% anual. Que esto estima que se duplica la performance en 20 años, cuando antes se duplicaba cada 3 años o cada 6 años. Eso es más o menos, entonces estamos ahora en un crecimiento leve de performance. La performance es suficiente para procesadores. ¿Se entiende el gráfico? Pero ¿qué es lo que pasa? Pasa esto, y yo les voy a mostrar un par de diapositivas de inteligencia artificial, porque a mí me encanta meterme en otras materias, digamos. Yo me metí mucho en sistema operativo, ahora me metí en inteligencia artificial. Y en inteligencia artificial, van a ver por qué les muestro esto, pero esto es performance, ¿no? Porque en inteligencia artificial arriba no les hablan de performance, yo les hablo de performance, ¿no? Y no es arriba, o sea, no en todos lados se habla de performance. ¿Y cómo era la performance de entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial? ¿Saben lo que es entrenamiento? Alejandro asiente la cabeza. ¿Los demás saben lo que es un entrenamiento? No importa. A la larga es cómo se genera y cómo se hace que inteligencia artificial funcione bien. Entonces, ¿qué pasaba? Y acá no se llega a distinguir, no se distingue nada, no sé si ustedes lo tienen en las diapositivas, menos todavía, pero la diapositiva a color, decime que se ve un poco. Acá hay una raya, por lo menos, y hay algo que se distingue de lo que era una era prehistórica en la inteligencia artificial y la era moderna en la inteligencia artificial. ¿Se ve algo? Y lo que hay es, acá la performance venía siguiendo más o menos una pendiente. ¿Y se ve esta pendiente? ¿Estamos? Es una escala... No parece ser logarítmico, parece lineal. Pero venía siendo desde el año 60, donde está el famoso perceptrón, hasta el 2012 en particular, 50 años donde más o menos venía creciendo a esta velocidad. ¿Estamos? Lo cual era una velocidad constante, crecimiento, todo más, pero no se comparaba con esta que era, volaba. ¿No? ¿Y qué pasó acá? No voy a entrar en detalle, hubo un descubrimiento, un desarrollo, y han dicho, esto nos permite cambiar la manera de mejorar las cosas, y a partir de ahí empezó a mejorar así la performance. Los requerimientos, estos son aplicaciones, esto es software, esto es inteligencia artificial, ¿estamos? Pero inteligencia artificial desde el punto de vista de performance, ¿cuánta performance necesita estos programas para correr? Entonces, cuando estábamos acá, desde el 60 hasta el 2010, estaban súper contentos con todos los procesadores que tenían. Desde el 2010 en adelante empieza a decir, mirá la pendiente esta. ¿Estamos? Y va creciendo. Estos son los requerimientos de performance del software, que venimos bien hasta que ya cambia. ¿Estamos? Y esa pendiente es que se duplica cada 3,5 meses los requerimientos de performance. Y después salió, esto es que se duplica en 2 años por 128 veces, o sea, más de 100 veces cada 2 años. A partir del 2012, y volvamos acá y decimos, a partir del 2012, estamos acá y decimos, perdón, pero me agarré en una mala época. ¿No? O sea, justo empieza a mejorar cuando los procesadores justo empiezan a mesetarse. ¿No? Y después de esto, ¿qué es lo que pasa? Resulta que NVIDIA dice, ¿ubican ustedes las redes o escucharon hablar de los Transformers? No de la película que está en el cine ahora, ¿no? Sino a nivel de inteligencia artificial. Alejandro, ¿vos? Bueno. Transformers son las redes que empezaron a ser redes para procesamiento del lenguaje natural.
Y una vez que salió Transformer salió GPT-1. ¿Le suena GPT-1? Un poquito más. Después salió el 2, después salió el 3 y después salió ChatGPT. ¿Estamos? Y hay un GPT-4, etc. Todos basados en Transformer. Entonces, ¿qué dice NVIDIA en una publicación del año pasado? Dice, esta curva está todo bien. O sea, está todo bien con la era moderna. Pero esto era antes, esta es esta curva celeste. Cuando apareció los Transformers y GPT es peor. Y en vez de ser 128 cada 2 años, dice, ¿dónde está? Bueno, es peor. Acá está, 275 veces cada 2 años. Va más rápido. O sea que, fíjense, de vuelta, estamos hablando, no voy a pelear ahora si es igual 100 veces o 200 veces o 300 veces. ¿Estamos? El tema es que esto está requiriendo mucha más performance de la que los procesadores pueden dar. Pero fue en el gráfico anterior de los procesadores, ¿se contempla ahí lo que es la computación cuántica? No, ninguno. Computación cuántica estamos viendo todavía qué es lo que va a pasar. No hay todavía un estudio. No, recién están tratando que funcione. Y están tratando bastante bien. ¿No? Por 12 bits, la computadora. Por eso, y están funcionando bastante bien, pero no corren nada de esto todavía. Se busca que funcione. Todavía está en etapa, dando sus primeros pasos, digamos. Sí, pañales por ahí. Esto lo pueden sacar de ese link, si alguno es curioso, y hay muchas conclusiones más. Pero la idea es que no nos da el cuero. Estamos hoy en día, porque esto, de vuelta, 2022, esto es Transformers, GPT, ChatGPT, que pasa hoy. Hoy en día, los procesadores grandes, digamos, no les da el cuero para esto. Entonces, la tendencia dice que los procesadores recién van a duplicar su performance en el 2038. Y nosotros necesitamos el doble de performance el mes que viene. ¿Estamos? Entonces, las necesidades están aumentando mucho más rápido. Y la gente siempre quiere performance. Y lo peor de todo son tendencias. O sea, ¿qué es lo que ustedes, algo que me gustaría que se lleven del curso, es ver curvas, ver proyecciones, ver tendencias? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque si recuerdan cómo hemos empezado, cuando ustedes empiezan un diseño de un procesador hoy, el procesador ese va a salir ¿cuándo? Dentro de 5 años. ¿Estamos? Entonces, dentro de 5 años, ¿cómo van a ser las aplicaciones dentro de 5 años? Y las curvas van a liquidarse. Bien. Entonces, sabemos que no podemos agregar más transistores. ¿Por qué? Porque la ley de Moore está en decaimiento, ya no tenemos más el escalamiento de NAR, tenemos restricciones de consumo de energía porque queremos alimentarlo a batería o que queremos que no consuma muchos kilowatts. Entonces no podemos seguir agregando transistores así nomás. Tampoco tiene sentido agregar núcleos. Porque agrego núcleos y Amdahl me dice, no, ya no podés dividir más la tarea. Entonces, ¿qué podemos hacer a nivel de arquitectura de computadoras para seguir mejorando la performance? La respuesta después del recreo. Espectacular el timing. Mirá, le dejó todo con intriga. Se han spoileado, sí está escrito, digamos, está bien, digamos. Pero daba bien, justito el timing, digamos. Entonces, tenemos que seguir mejorando la performance. No podemos hacer, sí, pero está en calefacción. Antes no estaba en calefacción. Sí. No podemos seguir aumentando núcleos, no podemos seguir aumentando transistores. ¿Qué podemos hacer o cómo podemos encarar? Parece ser, pero esto no tengo la respuesta, sino la tendencia que viene siendo en los últimos años, que la respuesta es
arquitecturas de dominio específico, que son Domain Specific Architectures. ¿Qué son arquitecturas de dominio específico? Son procesadores que hacen pocas cosas. Ya no son los procesadores de propósito general, que eran los que estamos acostumbrados, digamos. Estos hacen pocas cosas, pero esas pocas cosas las hacen súper bien. Pero súper bien, mucho mejor a nivel performance y a nivel eficiencia que los procesadores de propósito general. ¿Estamos? Por ejemplo, ¿se acuerdan los Input-Output Processor del tema 13? Mentira, no se acuerdan. ¿Algunos sí se acuerdan? Mirá la cara de Mauro. Mauro dice, sí, sí. Por ejemplo, placas de video. ¿Sí? ¿Estamos? O sea, darles más tareas a los actores secundarios que me dicen, che, procesame un dato. Bueno, ahora, procesame más datos. Y hace vos este tipo de cosas, hace vos. Ya no lo hago yo. Hacelo vos que lo hace mejor. Entonces, voy a terminar los 30 minutos que me queden, si Dios quiere, contándoles qué son arquitecturas de dominio específico. La idea es eso. Ese grafiquito me encantó cuando lo vi, porque muestra performance power, se muestra eficiencia, acá performance por watt, y esto muestra el dominio de aplicaciones en el eje. O sea, ¿para qué sirven? ¿Estamos? Y la idea es que normalmente tenemos procesadores de propósito general, que ¿para qué sirven? Para todo. Hacen cualquier cosa que yo les ponga. ¿Estamos? ¿Y qué tal lo hacen? Bastante bien. ¿Me explico? ¿Qué hace un procesador, una arquitectura de dominio específico? Hace solamente esto. Pero esto lo hace mucho mejor. Y tengo otra que hace esto. Y esto lo hace mejor que este. Y tengo otra que hace esta otra pedacito, que lo hace mucho mejor. No, no importa, esto es que sea aplicación 1, aplicación 2, aplicación 3. ¿Me entendés? El tema es, ¿cómo hago yo para hacer que este procesador de acá, de propósito general, suba? La respuesta es, no puedo hacer que suba. Hoy en día no puedo hacer que suba. ¿Estamos? No puedo hacer que este tenga mayor performance o mayor eficiencia. Este se queda ahí. Hace todo, pero se queda ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa si lo cambio y pongo uno de estos, uno de estos, uno de estos y uno de estos y uno de estos? Me muevo acá. ¿Se entiende? Es reemplazar mi propósito, mi procesador grande de propósito general por uno de estos, más uno de estos, más uno de estos, más uno de estos, más uno de estos. ¿Ven dónde puede estar el aumento de performance y de eficiencia? Entonces, cambian estas arquitecturas del dominio específico, cambian eficiencia por flexibilidad. En el sentido de, no sirven para cualquier cosa. Entonces, yo voy a querer hacer una tarea, tengo este. Otra tarea, tengo que conseguir este otro. ¿Se entiende? Flexibilidad es cuanto más tareas puede hacer. Claro. El propósito general, digamos. Y lo que me sirven es reconfigurar la ley de Amdahl. ¿Por qué? Porque ya tengo una porción serial que me está limitando. Bueno, listo. Hago que la porción serial la haga uno y la porción serial la hace otro. Y ya divido en dos, entonces ya no tengo porción serial. ¿Se entiende? O sea, ya me cambia un poco cómo sería el juego de Amdahl, digamos, que la limitación que me impone la ley de Amdahl. ¿Estamos? Entonces tengo que fijarme qué es lo que quiero acelerar y directamente, en vez de decir lo hago con la parte paralelizable, directamente lo saco de acá, que lo haga otro y que lo haga mucho mejor. ¿Entienden? Un ejemplo, una placa de video, ¿estamos? Que lo hemos visto cuando vemos Input-Output Processor. Se puede ver una placa de video como una arquitectura de dominio específico, porque tiene una arquitectura totalmente diferente de un procesador común. ¿Estamos? Y fíjense, por ejemplo, esta comparación con un procesador de una placa de video del 2018, donde tenemos, este procesador tiene, por ejemplo, puede ejecutar 28 instrucciones simultáneas, puede hacer 28 cosas al mismo tiempo, es grande para la época. La placa de video 3500.
Este trabaja a 3.5 GHz, este a 1,1. Tiene una frecuencia más lenta. Este tiene un ancho de banda de memoria de 76 GB por segundo. Este tiene 730. O sea, 10 veces más. Este tiene una latencia de caché baja, 5T. Este tiene un caché L1 de 80T. El L1 es mucho más lento. Entonces, fíjense cómo las características son diferentes. Nosotros que hemos visto en clase, todo esto de arriba, hemos visto aumentar la frecuencia con pipelining, aumentar el ancho de banda de memoria, disminuir la latencia del caché L1 para la jerarquía de memoria. Y a este no le importa la jerarquía de memoria. ¿Estamos? Tiene una jerarquía diferente en realidad. Tiene un L1 lento, pero un ancho de banda más rápido, un ancho mucho más grande. ¿Por qué? Porque tiene 3500. Entonces, ¿cuál es mejor? ¿Estamos? Para unas cosas manda mejor este. Para otras, ¿por qué? Porque tiene una latencia más chica, una frecuencia más alta. ¿Estamos? Para otras cosas va a andar mucho mejor este, porque se puede paralelizar más. Por ejemplo, digamos. Entonces, fíjense, el procesador tiene 3 veces menos frecuencia, pero 100 veces más paralelismo. ¿Estamos? Entonces, las aplicaciones que tienen mucho paralelismo, conviene mandarlas a la placa de video, al GPU. Las que tienen poco paralelismo, conviene mandarlas al CPU. ¿Se entienden? Porque es más rápido. Fíjense lo mismo, la placa de video tiene un caché que es 10 veces más lento, pero un ancho de banda 10 veces mayor. Entonces, si los cálculos son predecibles y yo puedo anticipar los accesos de memoria, me conviene usar la GPU para traer más datos. Los trae lento, pero una vez que traigo muchos y los proceso. ¿Se entiende? Por ejemplo, otro ejemplo de dominio específico, un procesador de audio, que lo vimos, que incluye instrucciones para implementar de manera óptima un algoritmo de cancelación de ruido. Un procesador específico que solamente procesa audio. Otro ejemplo, los clásicos procesadores que están viniendo hoy en día para inteligencia artificial, que tienen un array para multiplicar matrices. Porque toda inteligencia artificial que ven arriba y todo lo demás, todo es álgebra lineal. O el 99%. Entonces, traen un hardware especial para multiplicar matrices. Entonces, esta arquitectura de dominio específico, la idea es que tiene un paralelismo masivo. O sea, acá no es hacer dividirlo en 8, dividirlo en 10. 1000 veces más rápido. Porque de eso se trata. Altamente especializadas. Explotan al máximo el principio de localidad. Porque así, de eso se trata. Optimizan la jerarquía de memoria para estructuras de datos específicas. O sea, acá no es yo hago una jerarquía común, es hago la jerarquía que necesito para el problema que quiero resolver. ¿Se entiende? Porque están hechas para una tarea puntual. Reducen todos los overhead de comunicación al mínimo, porque están hechas para eso. ¿Se entiende? Tienen eventualmente instrucciones especiales, operaciones especiales, pueden tener tipos de datos especiales, porque no necesito que sea a propósito general. No necesito que tengan un punto flotante o entero. Capaz que necesito solamente punto flotante, no le pongo entero. ¿Se entiende? Son cosas totalmente especiales. Inclusive pueden tener tamaños de palabras no convencionales. O sea, no tengo por qué manejar bytes. Si yo quiero manejar 37 bits, y puedo hacer instrucciones de 37 bits. Si resulta que para la tarea que quiero hacer es más eficiente. ¿Se entiende? Porque no tienen por qué ser compatibles. La parte de localidad está ligada a lo que es el paralelismo. Claro, para tratar de aprovecharlo al máximo. Estas se basan en un codiseño entre hardware y algoritmos. ¿Qué quiere decir un codiseño entre hardware y algoritmos? Que los programas, los algoritmos, hay que modificarlos para aprovechar el nuevo hardware.
Entonces hay que recompilar. Y a su vez, el nuevo hardware debe ser hecho, diseñado para aprovechar el algoritmo. O sea, no es que ustedes ya han visto un algoritmo en la estructura de datos y todo lo demás, bueno, acá lo pueden cambiar. Pueden buscar una mejor manera de hacer las cosas, pero porque están diseñando el hardware desde cero. ¿Se entiende? El objetivo es acelerar la solución de un problema. Entonces ustedes, dado el problema, dado el software, dado el hardware, cambian el software, cambian el hardware y modifican las dos cosas juntas. Y de eso. Acá sí podría darse el caso que nosotros hagamos un ISA para un hardware específico. ¿Sí? Acá sí. ¿Cuáles son las desventajas de esto? Difícil de programar. ¿Por qué? Porque en general es un ISA muy particular. Los programadores deben aprender nuevas arquitecturas de instrucciones para nuevas arquitecturas del dominio específico. Entonces, cada una va a tener un ISA diferente. ¿Se acuerdan que el ISA justamente era la interfaz entre el hardware y el software? Acá estamos moviéndonos en ese borde, digamos. Las herramientas típicas, compiladores, sistema operativo, los IDEs, etcétera, etcétera, todo tiene que ser modificado para soportar el nuevo hardware. Los programadores deben aprender nuevas librerías con abstracciones de alto nivel. Hay que modificar los algoritmos. O sea, es todo de cero. Además, como son específicas, no disfrutan de las ventajas de la economía de escala. ¿Se acuerdan cuando les hablé de economía de escala? Entonces acá yo voy a hacer algo que hace una tarea específica. ¿Lo voy a vender de a miles de millones? Y no, porque voy a resolver un problema. Entonces, no necesariamente es barato. Los costos fijos acá los hacen caros. Entonces, es un problema. Pero hay veces en las que son mucho mejores. Cuando los cálculos tienen mucho paralelismo, cuando tienen mucha regularidad, hay que hacer lo mismo cada cierto intervalo. Cuando hay mucha localidad y necesito poco acceso a memoria y puedo prescindir de la jerarquía. Cuando puedo hacerlo con menos precisión. Y cuando no funcionan bien con los algoritmos actuales, con bases de datos transaccionales, cuando todavía no hay demanda, o sea, no hay gente que vaya a comprar las computadoras, no me sirve hacer una arquitectura de dominio específico, digamos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos o no cambiamos? Y esto puede derivar, o está derivando en lo que es quizás un nuevo cambio de paradigma. Porque hemos empezado la materia viendo las 3P, cómo se diseñaban las 3P de todos los sistemas. Price, Performance y Power. Implícitamente hay en esas 3P un factor adicional que es generalidad. Tiene que poder servir para cualquier cosa. Entonces, un procesador antes venía cuántos transistores traía. Y después era un procesador más grande. Y después era un procesador más grande. Y eran los procesadores que venimos comprando. Y más o menos algo pasa similar hoy en día. Luego decían, no, ahora cuántos núcleos tiene. ¿No? Entonces lo hacemos un poco más grande, pero le ponemos varios núcleos. Después, ¿qué pasó? Dijeron, no, ahora los núcleos ya son distintos. Ya no son homogéneos. Entonces tenemos los P grandes y P chiquitas. Que es lo que está pasando hoy en día, o más o menos pasando hoy en día. Tenemos los Performance Core y los Efficiency Cores. ¿Esto es solo ARM o también Intel, por ejemplo? Sí, los de Intel son Performance y Efficiency Core. Claro, nunca había visto detalles en Intel. Desde la generación 12 creo que les dije. Los más nuevos. El M1 tiene los procesadores, los Firestone y los Ice Stone, el de Apple. Los de ARM tienen esto, los Big y los Little. ¿No? ¿Qué es lo que está pasando ahora? En realidad, ahora es una mezcla que es heterogénea, pero de muchos núcleos diferentes. O sea, ya ni siquiera son algunos específicos. Entonces, no solamente tenemos los Big, los Little, o cosas así, o los Performance y los Efficiency, sino además tenemos un montón más. Y tenemos el procesador gráfico,
de audio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hoy en día, cuando ustedes buscan un procesador, en realidad no es un procesador, está lleno de núcleos. Los núcleos ni siquiera son grandes y chicos, sino que están los grandes, están los chicos y están todos los otros. Por ejemplo, en un celular, como se dice que Aguantame un cachito, la diapositiva que viene. Y ahí, capaz que en la diapositiva que viene vemos el ejemplo. Entonces, ¿cuál es el problema de acá? Cada núcleo va a hacer su tarea y va a tener su propósito específico, con su propio ISA, su propio software, sus propios algoritmos. Estaría bueno unificarlos a todos y sí, estaría bueno. Eso quiere hacer RISC-V. Vamos a ver si lo logra. ¿Está? Las arquitecturas de dominio específico y procesadores con esta metodología están dominando hoy en día y en pleno crecimiento en todo tipo de computadoras. Cada vez son más. Y les muestro ejemplos, como me preguntaba Brian. Esto es un celular. No me pregunten cuál, pero es un celular. Fíjense, es un celular medio viejo, pero no tanto. Este debe ser un Samsung o un Qualcomm, digamos, de hará 2 o 3 años. ¿No? Fíjense que tiene acá, esto que está en el, me vengo de este lado, fíjense acá, tiene, esto de acá es el procesador en sí, el núcleo, o sea, el procesador de verdad, dentro de lo que es todo el procesador. ¿Y qué es lo que tiene? Es un general purpose, propósito general, multinúcleo, ¿estamos? Que a su vez tiene 8 núcleos. Tiene 4 big cores, 4 núcleos grandes, son estos 4 de acá. ¿Estamos? Que en este caso son un A76. Capaz que un par de años más tiene. 4 núcleos chicos, un A55. Esto es un ARM. ¿Estamos? Cada uno con su caché L1 y L2. Y además tienen un L3 compartido. O sea, ya saben que acá hay una red. ¿Estamos? Adentro de esto. Y además hay otra red coherente. Entonces hay una red acá y otra red acá. Porque esta otra red que conecta, fíjense, acá tienen otro procesador, un procesador gráfico. Y tienen otro procesador. Este es para Machine Learning, un acelerador solamente para tareas de Machine Learning. ahí estaría el protocolo ese de Nubin, ¿no? ¿El protocolo qué es? Algún protocolo acá, seguro. Como de coherencia, digo. ¿Sí? Todos manejan la memoria va para acá. ¿Ven? Acá está el controlador de memoria y acá está la DDR. Acá hay otros periféricos, todos también se conectan acá. ¿Y qué más tengo allá? Fíjense de este lado, tengo otro procesador para manejar las señales de radios celulares. Este es un procesador 4G o 5G. 4G debe ser, por la época. Además tengo otro procesador que se encarga de manejar los sensores. Además tengo otro procesador dedicado a controlar el sistema. Este es el que mantiene los niveles de tensión, hace el escalado de frecuencia. Además tengo otro procesador dedicado a manejar la pantalla. Otro procesador dedicado a manejar el video. Dice, pero pará, ¿no era este el procesador? Tengo 2. Uno solamente, esto para la pantalla. Nada más. Para realmente procesar los gráficos. Cuando vos tengas que jugar al counter o a qué otro juega en el celular. ¿Al cuál? Ni lo conozco, digamos. Al Free Fire, el procesamiento lo hace este, el video lo hace este. Claro, la GPU procesa todo eso y le indica al de video que lo tiene que mostrar. Se comunica, una cosa así. No sé. Ni sé cómo se maneja. Pero la cuestión es, ¿cuántos procesadores tiene esto? ¿Cuántos núcleos tiene? Porque además acá dice GPU. Andá a saber cuántos núcleos tiene esto, digamos. Ni figura acá. Fíjense las frecuencias. Este trabaja 2,6, 1,8, este trabaja 750. ¿Estamos? Todos trabajando distintas frecuencias, todos trabajando distintas cosas. Y todo dentro de un mismo package. Porque a la larga, cuando ustedes compran todos juntos.
¿Estamos? Eso es un sistema de chip con varias arquitecturas de dominio específico. Ahora, voy a hacer una pregunta de un celular, Brian. Sí, bueno, justamente eso. Cuando se dice que octa-core era todo lo... No, es solamente este. Sí, ahora Solamente esto. Por ejemplo, otro ejemplo, el M1 de Apple ya tiene casi 3 años, 2 años y medio. Tiene 4 procesadores de alta performance, 4 de alta eficiencia, más un procesador de video de 8 núcleos, más un procesador de redes neuronales de 16 núcleos, más un procesador para procesamiento de imágenes, más uno para seguridad. ¿Estamos? Cuentan la cantidad de procesadores que hay dentro del M1. O sea, uno compra el microprocesador M1. ¿Estamos? El Samsung S10 de Tomás, que no ha venido hoy, le mandemos un saludo a Tomás. Después, si ve el video, va a ver el saludo. Tiene 2 M3, más 2 Cortex A75, más 2 Cortex A55, más un procesador de video de 12 núcleos, más un procesador para redes neuronales de 2 núcleos, este es viejo, más un procesador para el módem, porque este tiene módem, que es como lo vimos recién, para las distintas redes de comunicación. El módem era este. Eso es procesamiento digital de señales. ¿Estamos? El PDS. Es PDS. Que ustedes vean otra cosa es otro tema, digamos. O ¿cómo creen que transmite 4G, digamos? Bueno. Otro, Samsung dice que, decía, no sé si esto lo habrá hecho, que en todos sus equipos de alta gama iban a incorporar núcleos RISC-V. O sea que parte de los núcleos de Samsung iban a ser RISC-V. ¿Para qué? Iban a ser un núcleo RISC-V para procesar las redes 5G. Porque las 4G lo iban a hacer de una manera y las 5G con otro. Porque requiere otro tipo de procesamiento. Más uno para el encargado del procesamiento de los sensores, para allá, y uno para el manejo de seguridad. O sea, están poniendo un micro para manejo de seguridad, que es el tema que vamos a ver después, digamos. Google hizo sus propios chips para inteligencia artificial en el 2016. ¿Escucharon hablar de los TPU? Son los procesadores de Google para que él se maneja sus propias, tiene su propio micro. Lo hizo él, digamos. En el 2021 hizo la 4ª versión. Y además dijo, che, estoy procesando mucho video de YouTube, porque la gente sube mucho video de YouTube. Todos los micros que hay no son buenos para procesar video de YouTube. Me voy a hacer mi propio micro para procesar video de mi propio servidor de YouTube. Entonces los videos de YouTube tienen sus propios códecs, ¿estamos? Y se hizo micros especiales para sus códecs. Entonces los servidores de YouTube tienen micros especiales. Puede ser, pero tiene solamente esto y hacen mucho mejor los videos, el procesamiento y todo lo demás de YouTube. Por eso ahora lo vemos en HD. O sea, va de vuelta. Tenía la demanda, tenía el software, vio cómo era su eficiencia, vio que no era buena, entonces se hizo sus propios chips que solamente hacen procesamiento de códecs de video. Nada más. Los cambió racks y anda mucho mejor. ¿Estamos? Arquitectura de dominio específico. ¿Se acuerdan del Wafer Scale? ¿El tema 2? ¿Cómo que no? De nombre nomás. El chip más grande de la historia solamente hace inteligencia artificial. No sirve para nada más. Pero, dice, es una arquitectura de dominio específica. ¿Estamos? ¿Y se acuerdan de esta diapositiva? ¿Para qué aprender estos temas? Se los di en la introducción. El primer día de clase y les mostré el anuncio de enero del 2023 cuando Apple anunció el M2 Pro y el M2 Max. Y les dije, vamos a aprender estos temas para tratar de comprender a fondo la noticia. Entonces, hoy en día vemos que el M2 Pro dice que tiene up to 20% faster CPU. ¿Qué quiere decir eso? Que la anterior, pero ¿cómo mide ese 20%? Con lo del propósito general.
Andá a saber cómo mide. Digamos. Lo importante es que por lo menos ustedes se generen la duda. Un GPU 30% más rápido. Fíjense acá, un liderazgo a nivel de industria en performance por watt. Acá ponen la eficiencia. 32 GB de memoria, un montón de transistores. Tiene acá, fíjense, tiene un Neural Engine, o sea, un procesador para inteligencia artificial de 16 núcleos. Que además es un 40% más rápido que el anterior. O sea, este es ya un núcleo dedicado dentro de este. Tienen acá un proceso, en realidad son 12 núcleos. No tienen 4 como el M1, este tienen 12. Y tienen una GPU de hasta 19 núcleos. Además de todo esto, ¿no? Sí, bueno. Está bien, este es de enero. Son 2 más juntos. No, pero es la que arrancamos en marzo. Es la misma de marzo, si ustedes se fijan, es la misma de marzo. Les muestra acá ancho de banda de memoria, les muestra proceso de fabricación. Mal que mal, hemos visto en la materia casi todo. Por lo menos para entender un poco mejor. Y parece el dibujito que son ¿Sí? 8 Firestone y 4 Ice. Porque son... Miren el dibujito, dice son 12. Y fíjense que si logran distinguir un poco, ve como 8 grandes, 4 más chiquitos abajo. Están hechos a propósito, me parece. No se ve, digamos. Hay que tener buena vista. Probablemente sí. Eso sí, pues eso sí lo puedes buscar. Eso sí debe estar. Entonces, la idea es que a esta altura del partido, que estamos terminando la materia, puedan comprender a fondo la noticia, discernir cuán cierta es, y vamos de vuelta, este 20 y 30%, ojo, hay que probar con benchmarks, ver si es verdad o no, ver con qué lo comparan. Discernir cuán útil me resulta. ¿Realmente me servirá esto a mí o no? O lo compras solamente porque es el último. Si lo puedo pagar además. Discernir cuánto estoy dispuesto a pagar. Claro, ChatGPT va por otro lado. Entonces, ¿qué vimos? Ya nos vamos. ¿Qué vimos en este tema? Multiprocesamiento es una técnica para seguir aumentando performance. Hay que superar las limitaciones de paralelismo a nivel de instrucción, la memory wall y la power wall. ¿Cuáles son los problemas que tenemos con paralelismo? Comunicación, sincronización, coherencia, dificultad porque no es transparente. La performance está siempre limitada por la parte que no se puede paralelizar, y eso es AMDAL. No tiene ningún sentido aumentar el paralelismo si no se aumentan los datos, porque a la larga nos vamos a quedar cortos. Hay paralelismo a nivel de datos, que se usa SIMD, para multimedia en general, para grandes volúmenes de datos. Paralelismo a nivel threads, que se aprovecha con multithreading simultáneo. Hay paralelismo de memoria compartida, con el acceso compartido, en general es uniforme. Eso trae problemas de coherencia de cachés. Es necesario manejar un protocolo, que usualmente son máquinas de estado finito. Existen sistemas de acceso a memoria compartida, pero no uniforme. Son cada vez más populares, por esto de las redes, las interconexiones y todo lo demás. A su vez hay clústeres de acceso no compartido que se comunican mediante paso de mensajes, como las computadoras de laboratorio, conectar computadoras completas, que si ponemos muchas, nos vamos a Warehouse Scale Computer. Y el estancamiento en la mejora de performance nos lleva a un posible nuevo paradigma, un posible nuevo cambio de paradigma y que tengamos que empezar a pensar en arquitecturas de dominio específica, que son las que vemos hoy en día. Ya. Muchos procesadores diferentes para tareas diferentes, todos juntos, digamos, tratando de comunicarse entre sí con memoria compartida, porque ese es el chiste. ¿Preguntas? Diapositiva de agradecimiento, esta es un poco más larga.
digamos, el tema 16. Nos queda el último tema para ver el viernes, si Dios quiere.